9.5 en esto que es Locas pero no tontas. Corita, me la discriminaste de la hoja. Te la voy a decir así. En la explicación de todos los temas, me la discriminaste. La discriminaste a ella, que es una genia. Ya se me ha quejado de varias. Hoy viene quejona. Hoy viene estresada. El fin de semana no estuvo bien. No estuvo de suerte. Este fin de semana fue de esos fines de semana que es para olvidar. ¿Cómo le va, señora Alejandra Nicolosi? ¿Cómo le va? Buenos días a todos. Aún estresada, digamos, la mañana me estimula. Bueno, eso es bueno, eso es positivo que la mañana estimule. Fue muy lindo levantarme y ver ese blanquito en el pastito, ¿no? Que son esos momentos donde uno dice, tengo que tener una máquina de fotos, ¿no? Y sacar esas macro fotos que parecen maravillas y son como obras de arte, ¿no? Y ya eso nos estimula de otra manera también. Lo bueno es esto, de los celulares hoy por hoy te ayudan un montón. Muchísimo, muchísimo. Así que fue como, me quedé en éxtasis, no usé el celular y justo llegó el taxi para venir acá a acompañarlas, así que no importa. Pero no creo que sea la última mañana que tengamos el pastito con ese poquito de hielo. Arrancamos. Pero lo lindo es esto, las fotos también, sacar fotos a algunas personas las desestresan un montón. Totalmente. A mí me pasaba el otro día que iba caminando dentro de la facultad, no sé si te ha pasado alguna vez. A ver. En el piso de arriba, yendo para la oficina de acá del cuarto piso, le decimos nosotros con Clark, venir caminando y ese techo que hay, había una luz tan tenue. Sí, es verdad. Que da unas ganas de sacar una foto, de tirarse al piso y ponerse, y después digo, hay cámaras de seguridad para mirarme y estoy re loca. Sí. Pero te recordaste automáticamente por qué no debías hacerlo, digamos. Pero me hubieras tirado en el piso a sacar fotos nada más, porque ese techo era... Pero igual tu retina las tiene, así que y ese momento, la emoción de placer te quedó igual, así que ayudó a que no te estresaras tanto. En el día verdad, de la fecha. Pensar en fotos por ahí o en pensar en cosas especiales te hacen desestresarte bastante. Sin duda lo que hace también es que agudices tu sentido de la observación, ¿no? Bueno, eso siempre está. Sí, pero viste que no es lo mismo. Yo siempre digo que a veces estamos acostumbrados a sacar fotos de situaciones o paisajes, ¿no? Cosas así como más grandes. Pero bueno, después a veces la vida te muestra que podés sacar también partes de esos paisajes que también en sí mismos son una fotografía, ¿no? Así que creo que eso tiene que ver más con un observador mucho más detallista y un observador que se permite ver algo distinto dentro de lo que todos vemos, ¿no? O lo que se ve más fácilmente. Así que sin duda que eso desarrolla la observación. Así que si has visto todo eso, no, veo cada cosa que me han dicho, estás re loca, pero bueno, es parte de mi ser. El otro día me pidieron, por favor, que deje de analizar, por ejemplo, a mi hija. Analizar a mi hija. Muy bien. ¿Y cuál sería el análisis que le haces? No, por todos los movimientos que hace, viste que vas analizando de cada cosa, no puede hacer esto y la vas analizando cada detalle. Es una forma de estresarme también. Yo creo que sí, y sobre todo porque tu hija en sí misma es una obra de arte. Sí. Así que es importante que la obra de arte se vaya manifestando y que vos la disfrutes también, ¿no? No salió a mí, no te preocupes. Sí, así que hay como distintos modos. Hay que estresarse de manera buena. ¿Vio que dicen que está esto del estrés bueno y el estrés malo, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia, como siempre. Hubo dos personas, Yerkes y Dodson, que estudiaron la relación que hay en el cerebro con el estrés y el rendimiento, ¿no? Y la curiosidad es que esto siempre me llama la atención y me ha llamado la atención, y creo que voy a ser reiterativa cada vez que me siente acá y hable de algo, de las fechas en las que estas fueron descubiertas, ¿no? En 1908 ya sabíamos lo que nos pasaba con el estrés bueno, ya sabíamos lo que nos pasaba con el rendimiento, qué cosas nos llevaban al límite, y estamos en el 2018 y aún no lo consideramos como algo cotidiano, o en el trabajo, o en la escuela, o en la vida, ¿no? Se perdió eso, no todo el mundo habla de eso, y creo que cuando se ponen a estudiarlo se dan cuenta de que esto siempre existió. Totalmente, y el detalle es que tener la información de cómo uno puede manejarlo también, ¿no? El estrés en realidad bueno es
está pensado para que cuando uno esté en una situación, el cerebro reptiliano, que es uno de los 3 que tenemos, siempre nos dice si nos quedamos o nos vamos de esa situación, ¿no? Si esa situación es una amenaza o si podemos estar relajados y no pasa nada. El estrés funciona en esas situaciones donde el cerebro dice lucha, huye, digamos, y lo que ocurre es que hay una serie de neurotransmisores que empiezan, neurohormonas, como el cortisol, la adrenalina y también la dopamina en el momento del logro, que empiezan a estimular y que uno tiene este estrés bueno, que se lo denomina, hace que nuestros sentidos se focalicen, el ritmo cardíaco aumenta, uno se pone más ligero en caso de que tenga que salir corriendo, y todo ese cambio metabólico que ocurre cuando uno tiene un desafío nos ayuda a que estemos más focalizados y que tengamos como más fuerza de ejecución. El tema es qué pasa con esto cuando se transforma en un estado, ¿no? Que sería un estrés crónico. Estas personas, Yerkes y Dodson, hicieron un estudio de lo que es el estrés y el rendimiento en una persona, ¿no? Cuando el estrés desde algún lugar lo estimula, lo favorece al rendimiento y hace que uno tenga el rendimiento en su máxima expresión, y cuando lo bloquea o lo entorpece. Se conoce como la curva de rendimiento o la U invertida. Y este es un dato, una información que sería tan bueno que no solo la conociéramos nosotros para saber y reconocer en nuestra vida los desafíos, sino en la escuela, en el deporte, ¿no? En el trabajo también. El tema es cómo se dan cuenta en esa época. Seguramente no le llamaban estrés, sí le llamaban de otra forma. Sí, no era estrés, porque ¿era estrés? Sí, es estrés. Lo que ocurre es que ellos descubren que hay tres etapas dentro de esta ley de rendimiento, ¿no? Uno se llama desvinculación, la parte de flujo y la parte de sobrecarga. La parte de desvinculación y sobrecarga hay una cantidad, digamos, un nivel de estas neurohormonas que está desbalanceado. En la desvinculación es escasa, entonces hace que uno no tenga interés, o sea, la cantidad de esos neurotransmisores que el cuerpo produce no son suficientes para estimularnos, y es cuando por ahí estamos, no sé, en la escuela o haciendo un trabajo y nos da lo mismo resultado. ¿Por qué pasa esto a veces? Porque a veces es tan fácil. También es todo un tema cuando uno a los chicos quieren estar en un momento de aprendizaje y les da una tarea que es muy fácil y después la celebra de manera extrema. El chico se da cuenta que uno está celebrando, que no se ganó la celebración, ¿no? Porque en realidad sabe que eso lo hizo con muy poca dificultad. Entonces, la desvinculación, el aburrimiento, la apatía, surgen cuando uno tiene un desafío que en realidad no lo es tal. Y por otro lado está la sobrecarga, como el otro extremo, donde la cantidad de trabajo no es proporcional a la cantidad de tiempo que hay para realizarlo. Entonces hay un nivel mucho más alto de cortisol, de adrenalina, y estos empiezan desde algún lugar a dañar. O sea, tanto la adrenalina como el cortisol pueden proteger o perjudicar a la salud. Es como todo, nada en sí mismo es malo. No, pero es verdad. Nada en sí mismo es malo. Depende cómo uno lo use, depende del tiempo prolongado con el que esté en esa situación, ¿no? Entonces la sobrecarga genera, o sea, si el cortisol está permanentemente o en dosis mucho más elevadas, genera cambios hasta en lo que son los ritmos circadianos, que tienen que ver con el metabolismo y los elementos externos, ¿no? Como la luz. Hay cambios también en lo que es el sueño y la vigilia. Entonces, en realidad, eso es lo que conocemos nosotros como zona de agotamiento o después pico de estrés también, ¿no? Cuando ya el periodo es mucho más prolongado. Pero ahí estaríamos hablando de la sobrecarga. Imagínense si estos conocimientos los tuviéramos nosotros y fuéramos empleadores, ¿no? Y decimos, bueno, queremos tener nuestros empleados o nuestros alumnos estimulados de manera correcta. Si tenemos este conocimiento, vamos a saber que es en el momento de flujo donde tenemos el estímulo y el desafío que van juntos. Y todas esas emociones que sentimos, todas esas neurohormonas que el organismo produce, son las que ayudan a que uno pueda generar el rendimiento de la manera más propicia. Y uno dice, ¿cómo ocurre esto? Y bueno, uno tiene que ver que esos desafíos
tengan una parte conocida y una parte que es nueva, que no sean totalmente nuevos, porque a veces uno dice, bueno, tenés que aprender esto, y lo deja al otro, así le dice, bueno, curtite, esta frase tan maravillosa, pero curtite a veces que mate, no es curtite, o sea, es como que excede ya la capacidad de uno, y la frustración es tan alta que a veces uno se anula también. Entonces hay que encontrar como la manera de nosotros mismos también, ¿no? Estimularnos y darnos esos desafíos que sabemos que hay una parte nuestra que está cómoda, pero otra que no. Bueno, hay algunos que se quedan en esa parte cómoda también. Totalmente, que es la desvinculación. Sí. O sea, no quiero, ¿no? Esta zona de confort que uno habla tanto, ¿no? Sí. Pero les digo esto, lamento informarles que para aprender y crecer hay que estar incómodos. Entonces, porque si uno no está incómodo, lo único que hace es una repetición sistemática de los rituales, de los hábitos. Y sí, es cierto, uno puede llevar una vida medianamente placentera y procrastinada. Procrastinación es esa dosis de placer que uno necesita cuando está estresado. Cuando uno no puede tener cambios en su vida, puede estar viviendo un pico de estrés, porque no soporta pensar en algo nuevo. Entonces hay que observarse mucho. Cuando ¿no? estamos mucho en esa comodidad de no, si me sacas de este eje yo me caigo. Sí, porque sin duda que lo nuevo siempre genera desazón y siempre genera un signo de interrogación en cuanto a que si voy a poder manejar la situación o no. O sea que hay un estrés ahí frente a lo nuevo. El punto es si soy una persona que no puedo encarar nada absolutamente, o sea, que sea nuevo, ¿no? Que siempre necesito que sea lo mismo, porque eso me genera un temor tan grande que yo siento que hay una amenaza para mi supervivencia. Entonces, digamos, lo que uno debería es ir a ese punto, ¿no? Y ver qué me ha pasado antes frente a la novedad. Sí, cuando era chico o en mi historia personal, los desafíos eran siempre tan grandes que me frustraba, ¿no? O siempre estaba tan cómoda y lo que me pedían o los desafíos que surgían en mi vida eran tan fáciles que cuando siento un poco de dificultad los rechazo, ¿no? Eso se nota mucho también a veces en la escuela cuando uno está acostumbrado, hay alumnos que tienen por ahí un desarrollo intelectual que basta prestar atención en el aula, ¿no? Y que después no se sientan a estudiar un poco más o a fijar algunos conocimientos, o cuando hay una materia que les da un poco de dificultad ya les genera rechazo. Y en realidad la dificultad es la oportunidad, o sea, digamos, lo que uno trae por genética y lo que el medio le ha dado, eso no tiene mucho mérito porque es lo que uno trae. El trabajo que uno hace con eso para mejorar, para aceptar desafíos, es lo que hace que uno madure y que también desde algún lugar desarrolle más las habilidades que uno trae naturalmente. Vos decías esto, no les gusta, empiezan con que no me gusta esta materia, me va mal, pero también pasa muchas veces porque no están bien incentivados. Totalmente. Bueno, es la primera parte de estas etapas de la ley de rendimiento, la desvinculación. O sea, cuando lo que está adelante no me genera interés, no hay que olvidar que el cerebro funciona con los problemas. O sea, si hay algo que no puede resolver, el cerebro le pone atención. Y si la clase que tengo adelante, el trabajo que tengo adelante, la relación que tengo adelante, lo que fuera que tengo adelante, no me genera un desafío, un problema, algo que no entiendo muy bien cómo manejarlo, no le voy a prestar atención y me pone automático. Somos hijos del rigor, muchas veces se dice eso. A mí me pasaba de que por ahí un cierto periodo de tiempo en la escuela me iba muy mal. ¿Y dónde empecé a encontrar el detalle? ¿Por qué me iba mal? Porque me presentaba a estudiar y me obligaban a estudiar. Mira. Cuando ya me liberaron de esa zona, era 10 minutos antes de un parcial, sentar a alguien, explícame todo lo que vos estudiaste. Y ya con ese problema de que yo sabía de que me iba a ir mal, pero que tenía que aprender todo en esos 10 minutos, claro, era el estímulo. Con las mejores notas. Bueno, ahí sin duda que estaba funcionando el momento de estrés. El estrés. Porque, y también todo tu sistema se ponía, tus oídos mucho más agudos, tu cabeza estaba también más aguda, estabas prestando mayor atención, estabas mucho más focalizada. Es el típico caso de que uno dice, uno deja todo para el último momento. Exacto. Es cierto, lo que ocurre es que a veces el último momento no tiene el tiempo suficiente para que el producto tenga la calidad que se necesita. Siempre el último momento, o a veces, no voy a decir siempre, a veces el último momento nos da un resultado para zafar de la situación, pero no nos genera eso que necesitamos
para que se afiance un conocimiento y pase de la memoria de corto plazo a la de largo plazo. Por ejemplo, el hipocampo, que es el encargado de pasar de una memoria a la otra, ¿no?, la información, tiene un montón de receptores de cortisol. Sí. Entonces, cuando el organismo está en estrés, que todo el tiempo está produciendo cortisol, el hipocampo se empieza a ver bloqueado y empieza a funcionar de una manera tal que el aprendizaje no ocurre de la mejor manera. Entonces el estrés desde algún lugar tiene una muy cercana relación con el aprendizaje, en cuanto a que si el grado de estrés es de estos que son crónicos, empiezan como a desarmarse algunas redes neuronales y empieza uno a perder la memoria en vez de retener. Sí. Entonces es muy importante tener un manejo de uno equilibrado. O sea, si uno siempre frente a los parciales llega así, sí, en algún momento tiene que utilizar otro sistema. Me pasó después de llegar, eso te digo, durante la secundaria, después llegué a la universidad y fue totalmente distinto. Mira. Si no me sentaba a estudiar, no. Es que era imposible cumplir. Imagínate que habían cantidades. Sí, que te decían, página 23, párrafo 5, ¿qué es lo que dice? Entiendo. Y vos ahí decías, bueno, ahí apelemos a otra memoria. Y de hecho, eso te ha ampliado mucho más tus capacidades intelectuales, porque sos una persona que podés funcionar en el momento de estrés, o sea, en el corto plazo, ahí con los minutos antes, pero también podés funcionar cuando necesitas más tiempo, cuando necesitas sentarte, cuando necesitas ese momento de, cuando uno está estudiando durante mucho tiempo, ¿no?, que tiene esas materias largas, que son días, semanas, meses, uno también tiene que manejar los tiempos de relax, ¿no? Esto de es genial todo cómo está pensado, ¿no?, cómo estamos hechos, porque cuando uno está sentado trabajando mucho, hay un momento que dice, necesito una taza de té, ¿no? Una taza de té o lo que te genere. Sí, normalmente son las primeras 3 horas de las 4 que estuviste estudiando. Claro, pero ¿por qué? Porque necesitas una dosis de dopamina. Sí. Porque estás trabajando tanto que con una dosis de dopamina, que puede ser un tecito, puede ser un poco de música, puede ser un saumerio, puede ser cereales, puede ser lo que sea. Más la mosca que vuela. No, porque la mosca no te la puedes comer. Entonces, no, pero la podés mirar. Bueno, si a vos te da placer... Viste que en esto no hay nada escrito. O sea, si a vos te da placer mirar a la mosca, es un momento de procrastinación para vos. El vuelo mágico de la mosca, tal cual. Sí, que te distrae un momento y uno se va con la cabeza a otro lado. Sí. Totalmente. Así que esa es nuestra historia con el estrés. El estrés no es del todo malo, puede ser nuestro aliado. ¿Podemos vivir con estrés? O sea, ¿desde qué edad empieza ese estrés? No. El estrés es un... Ya nació. Es un sistema, es una manera que nuestro organismo tiene para focalizarnos, así que un susto te genera un momento de estrés también. Bueno, eso ¿entendés? sí. Porque tenés que mirar rápidamente, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Tengo que decodificar. El cerebro necesita siempre rotular, tener explicaciones, no lo dejen con interrogantes porque se vuelve loco. Así que, por supuesto que en todo eso funciona el estrés. Lo que es cierto que también, en el caso cuando uno empieza a esta vida humana, los ambientes que están más propensos a estresar también generan una sensibilidad y una hipersensibilidad mayor, ¿no? Entonces se dispara todo este sistema de estrés mucho más rápido, depende del ambiente en el cual uno esté. Entonces eso también influye en lo que es la educación de este pequeño, la formación, cómo decodifique la realidad, ¿no? O sea, si hay personas que son más tranquilas, hay personas que frente a la dificultad lo manejan de una manera más calma, o que tardan más en llegar a esta cosa del estrés, o a tener una situación que les genere un problema de supervivencia. Bueno, el niño también sabrá manejar más y será menos hipersensible. Pero si todo es, o sea, si cae un plato y es todo un tema, si ocurren cosas, si todo está tan hiperestimulado, el sistema nervioso sin duda que se hace mucho más sensible también. Así que bueno, que Cora te lo diga de manera mucho más calma. Mucho más calma ahora. Cora te lo diga. Con tu voz. Me ha pasado ante una situación por ahí límite en el auto, por ejemplo con Cora el otro día que casi dobla en cualquier lado, ¿te acordás? Íbamos yendo por una avenida y ella quería doblar en contramano, genial, teníamos un camión de frente. Qué me pasa de decirle, cuidado, Cora. Casi antinatural lo tuyo. Si debo decirte, tendría que chequear cómo reaccionó Corita y tendríamos que equilibrar esa situación. Porque, bueno, lo tuyo es re kung fu también, pero bueno. Pero
Estás entrenada. Cuidado, Cora. Pero qué maravilla, qué maravilla. Yo creo que en el próximo bloque que hacer tenés que contarnos cómo has hecho para decir cuidado, Cora. Somos la antítesis, dice Cora. Sí, somos la antítesis. La otra empieza a los gritos y empezó desesperada. Son el yin y el yang, digamos. Bueno, cuidado, Cora. Equilibran. Córrete un poquito para acá. Pero muy bien. Y después de eso vos quedás así como con un temblor, una cosa así. Después de un rato, tengo reacción tardía en muchas cosas. Mira vos. Me ha pasado de ver peleas o de algo, de situaciones, viste, que vivís en la calle y después de un rato cae la ficha. No en el momento. Yo diría que no, sí, que hay como un pequeño... Vos retrasás lo emocional para poder pensar. Sí. Lo cual no es un detalle menor y está muy bien. Pero estresa mucho pensar. No después quiero todos pensar. tenemos que entender que cuando todos están en otro momento, vos ahí tenés el momento de estrés. Sí. Exacto, me sucede eso. Pero bueno, está bien, es parte de conocernos cómo funcionamos, ¿no? Y no todos somos pero pensar iguales. estresa, Marilina Henninger, decímelo, pensar estresa, dice interesantísimo, dice por esta charla, gracias por haber estado escuchando del otro lado. Y es verdad, muchas veces también tanto pensar estresa demasiado. Es el equilibrio. ¿Cómo reconocemos que estamos estresados? Porque lo sentimos en el organismo, sentís el ritmo cardíaco, estás todo el tiempo, no podés relajar los sentidos, estás decodificando de una manera intensa todo lo que ocurre, porque los detalles se vuelven lo primero que ves. Y eso funciona perfecto y tiene un ciclo, un momento y una intención. Ahora, vivir todo el tiempo así hace que, el metabolismo empiece a alterarse también. Y no está bueno eso, porque lo que funcionaba como protección, ahí empieza a perjudicar, ¿no? Como por ejemplo el cortisol. Pero como dijimos al comienzo de esto, cada uno de nosotros es una obra de arte. Sí. Así que lo más importante es que seamos autores y que no ocurra solo ocasionalmente, o sea, que no sea producto de la ocasión, que también sepamos cómo guiarnos un poco y cómo llevarnos a buen puerto. Sí, contracturada, tensa, agitada, dolor de cabeza, si querés te sigo contando, dicen. ¿Quién tendrá ese máster en estrés? No tengo la menor idea. Alejandra Nicolosi, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, que tengamos un día no tan estresado. No tan estresado. Existe gente que no puede vivir no estresada. Mira vos, pero yo creo que si va a ver la parte más pequeña de la foto, si empieza a descubrir esos detalles, si empieza a mirar con otros anteojos, yo creo que ahí está la clave. Hay personas que nosotros miramos y no podemos descifrar. Mira. Si está estresado o no está estresada, qué piensa, qué no piensa, ¿cómo hacen esas personas? Lo más importante es que la persona sepa descifrar si está estresado o no. Que nosotros podamos descifrarlo o no sería secundario totalmente. Lo más importante es que nosotros nos conozcamos, sepamos qué es lo que estamos viviendo y que actuemos en consecuencia. Sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más de Locas pero no tontas.